Ellos creen, y dice que ese día como 3,000 recibieron la palabra y como 3,000 fueron bautizados. El que convenció sus corazones no fue Pedro, fue el Espíritu Santo que estaba obrando. Estaba escuchando hoy al doctor J. Vernon McGee, estaba diciendo, toda conversión de una persona tiene que tener o necesita tener esos 3 elementos. Necesita tener al Espíritu Santo de Dios obrando, necesita tener la palabra de Dios o el Evangelio, y necesita haber un predicador. Siempre. Tiene que haber alguien que predique el Evangelio, que predique la palabra de Dios, y porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, y necesita al Espíritu Santo de Dios convenciendo al pecador para que se arrepienta y pueda creer en Cristo y ser salvo. Convence al pecador. Dice la Biblia en Efesios capítulo 6 y versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia dice que la espada, a propósito, el autor de la Biblia, quien inspiró las Sagradas Escrituras, es el Espíritu Santo. Entonces es su palabra porque Él la inspiró, y la Biblia le llama la espada del Espíritu. Y dice en Hebreos capítulo 4 versículo 12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Y qué hace? Penetra hasta partir el alma. Y los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para partir el alma, para quebrantar, para redarguir, para convencer de pecado, para que el pecador pueda ver su condición y reconozca que necesita a Cristo y le pueda pedir, Señor, sálvame, y que se arrepiente de sus pecados. Mire, eso es, sin el Espíritu Santo de Dios obrando, usted y yo nunca hubiéramos sido salvos. Debemos nuestra salvación al Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. ¿Sí me está siguiendo, hermano? No solamente eso, sino que el Espíritu Santo, dice la Biblia, que sella el momento que un creyente cree en Cristo, una persona cree en Cristo, es sellado por el Espíritu Santo. Su decisión es sellada. En ese momento es redimido, es comprado, es lavado por la sangre de Cristo, es sellado. Así como usted, ¿verdad? Hoy fui al correo tempranito a poner unas cartas y llegué y pesaron la carta y dijeron es tanto y se pagó y le pusieron el sello. Pagado. Y entonces ya una vez que está pagado ese sobre, llega a su destino, debe de llegar a su destino, porque ya fue pagado, ya se pagó el postal, la estampilla, lo que va a costar para que se lleve a su destino. Hermanos, el sello del cristiano es el Espíritu Santo en las arras de nuestra salvación, hasta la posesión adquirida, dice la Biblia, hasta que Cristo venga por nosotros, y lo que va a estar buscando es quién es de Él, y el sello va a ser el Espíritu Santo de Dios. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13, que fuimos sellados para el día de redención. No solamente Él es el que nos convence, no solamente Él es el que nos sella y nos pone el sello de aprobación que somos del Señor, sino que Él literalmente nos regenera. Esa palabra regenerar nos da nueva vida. Él nos hace nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es posible por el Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia en Tito capítulo 3 y versículo 5. Dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración o nuevo nacimiento, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Somos nacidos nuevas criaturas en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo eso es posible por el Espíritu Santo de Dios. No solamente nos hace nacer de nuevo, nos hace hijos de Dios. Dice la Biblia que los que recibieron, los que creen en su nombre, los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
nacidos del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. No solamente eso, sino que en el momento que somos salvos, entonces ya tenemos discernimiento espiritual. Y Él empieza a enseñarnos. Y lo que antes para nosotros era cosas desconocidas, de confusión, hasta locura, de repente empezamos a entenderlas y a comprenderlas. Dice la Biblia en 1 Corintios 2:9, vaya ahí conmigo, por favor. 1 Corintios 2, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el, ¿qué? El Espíritu, letra E mayúscula, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu, letra E minúscula, del mundo, sino el Espíritu, letra E mayúscula, que proviene ¿de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mire, es tremendo cuando recién es salvo y empieza a entender la Biblia. Empieza a comprender la palabra de Dios y se abre, se levanta un telón, ¿verdad? Y uno empieza a ver cosas que antes nunca vio. Empieza a comprender cosas que antes nunca comprendió, porque ahora el Espíritu Santo lo tiene a uno dándole discernimiento espiritual para entender, y nos está enseñando la palabra de Dios y empezamos a acomodar todo y encaja todo perfectamente. Porque Dios no es Dios de confusión. Amén, hermanos. Porque dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mire conmigo Juan 14. Juan capítulo 14 y versículo 26. Mas el Consolador, este es Cristo hablando, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os ¿qué? Enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él es nuestro Maestro. Amén. Él es nuestro Maestro que nos enseña la palabra de Dios. Él no solamente nos enseña, sino que nos guía, nos dirige en la vida. Porque qué pasos hemos de tomar, qué decisiones hemos de tomar, nos podemos equivocar, nos podemos caer en un hoyo y cometer terribles errores, podemos salirnos de la voluntad de Dios. Pero quien guía al creyente es el Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. ¿Ya lo encontró? Y de igual manera el Espíritu, letra E mayúscula, nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estoy viendo el equivocado, Romanos 8:14, Romanos 8:14, unos versículos atrás, porque todos los que son ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. El Espíritu Santo guía al creyente. Ahora sí el siguiente versículo, el Espíritu Santo no nada más guía al creyente, el Espíritu Santo intercede por el creyente. Ahí lo acabamos de leer en el versículo 26, intercede intercede por los santos. Y dice no solo eso, sino que nos ayuda en nuestra debilidad. Amén, hermanos. Es nuestro ayudador. Fíjese, nos convence de pecado para que creamos, para que nos arrepintamos, nos sella para que ya seamos propiedad de Dios y hijos de Dios, nos regenera, nos hace nacer de nuevo, nos enseña para que comprendamos la palabra de Dios y crezcamos en gracia y en conocimiento, nos guía para no tomar malas decisiones, intercede por nosotros cuando oramos a Dios y nos ayuda en nuestra debilidad. No solamente eso, sino que nos consuela. Juan 14, versículo 5. Juan 14:5. 14:15, perdón. Juan 14:15. Juan 14:15, sí, Juan 14:15, perdón, estaba bien.
Mire, es que es Cristo hablando, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro ¿qué? Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y luego dice el Señor, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué triste es quedarse huérfanos. Digo, en la vida real, qué triste es quedarse huérfanos. Amén. Y cuando el Señor se iba a ir, le dice a sus discípulos, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviarles a un consolador que esté con ustedes y en ustedes para siempre. Y hermanos, eso es exactamente lo que el Espíritu Santo hace, nos consuela en nuestras luchas, nos consuela en nuestros apuros, nos consuela en nuestro dolor, nos consuela cuando necesitamos algo, cuando nos sentimos dolidos, desanimados, es nuestro consolador. Y Él habita, mora dentro de nosotros. Dijo Cristo, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Romanos otra vez, capítulo 8. Romanos capítulo 8 y versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. No es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dice la Biblia que el Espíritu Santo mora en nosotros. Primero a los Corintios capítulo 6 y versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y mire, regrese a Romanos 8. No solamente nos convence de pecado, nos sella para el día de la redención, nos regenera, nos hace nacer de nuevo, nos enseña todo en la palabra de Dios para que entendamos, nos guía en cada decisión de nuestras vidas, intercede por nosotros en oración, nos ayuda en nuestra debilidad, nos consuela cuando nos sentimos desanimados, tristes, dolidos, desconsolados. Él nos consuela, Él habita, mora, anda con nosotros todo el tiempo, 24/7, todo el tiempo, nunca nos abandona, sino que dice la Biblia que en el día de la redención, el día que Cristo venga por su iglesia, Él nos resucitará de entre los muertos. Si es que Cristo no viene antes y usted y yo morimos, dice la Biblia que el creyente no está muerto, sino que duerme. Y cuando Cristo venga, lo resucitará. ¿Quién es el que resucitará al creyente? Mire Romanos 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. ¿Se acuerda cuando en Ezequiel, el valle de los huesos secos, se acuerda? Cómo Dios le manda a Jehová, Dios le manda a Ezequiel, sopla, habla, predica, profetiza a esos huesos. Dice la Biblia que el Espíritu sopló en ellos y les dio vida. Es el mismo Espíritu Santo, hermanos. Nada más que en aquel entonces no moraba en las personas. Ahora, desde que Cristo se fue a la gloria, resucitó, Él dijo, recibid al Espíritu, y nos dio a su Espíritu Santo. Y todo creyente, dice, tiene al Espíritu Santo morando en él, y su cuerpo es templo del Espíritu. Si no lo es, entonces no es de Cristo. Esa es la prueba. Él es el que nos redarguye cuando hemos pecado. Y por eso dice Romanos 8, versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Hermanos, no le debemos nada a este cochino mundo, no le debemos nada a esta carne, todo lo debemos a nuestro Señor. Todos somos deudores del Espíritu Santo de Dios, que nos dio vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Por eso se le llama el Espíritu de Dios. Romanos 8:9 le llama el Espíritu de Dios. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero sabe que también es el Espíritu de Cristo. En ese mismo versículo dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es otro Espíritu diferente, es el mismo Espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Cuando usted invitó a Cristo a entrar a su corazón, oiga bien, prácticamente Cristo no fue
la segunda persona de la Trinidad no fue la que entró a su corazón, porque Cristo está donde ahorita, está sentado a la diestra del Padre, amén, esperando hasta que el Padre diga, ve por tu iglesia, y entonces va a venir sobre un caballo blanco, amén, hermanos. Entonces, ¿quién vino a nuestro corazón? El Espíritu de Cristo. Y podemos cantar, ¿verdad? Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi eterno Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Y estamos diciendo la verdad, el Cristo que mora en mi corazón, pero es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que mora en mi corazón. Que el día que Cristo venga por los suyos, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. ¿Quién los resucitará? El Espíritu Santo. Ahí lo dice, lo acabamos de leer. Amén, hermanos. Entonces, por lo tanto, hermanos, deudores somos. Y el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza. Dice la Biblia en Santiago 4:5 que nos anhela celosamente. Una fuerza no anhela celosamente. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Y nos anhela celosamente. En Efesios 4:30 dice que puede ser contristado. Puede ser entristecido. Una fuerza no puede entristecerse. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. Es Dios que mora en nosotros. Y podemos, si no tenemos cuidado, contristarlo en nuestras vidas. Y yo sé que quizás muchos de ustedes están ahí diciendo, algunos de ustedes, ¿y eso qué? O sea, quizás no les importa mucho. Y ojalá que al final, de cuando termine, sí le interese. Sí le interesa. Digo, ya ahorita, si está poniendo atención, debería interesarle. Porque vimos ahí que dice la Biblia que Él intercede por nosotros. Pero ¿cómo va a interceder? En nuestras oraciones. ¿Cómo nos va a ayudar en nuestra debilidad? Si lo tenemos contristado. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Qué es lo que contrista al Espíritu Santo? Por primer lugar, todo pecado contrista al Espíritu Santo. Porque es por eso que se llama Espíritu Santo. Dios es santo. No hay ningún mal, ningunas tinieblas en Él, dice la Biblia. Dios es santo, 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 y nos ha llamado a nosotros, sus hijos, a vivir en santidad, a ser santos porque Él es santo. Ya fuimos santificados el día que fuimos salvos, pero ahora Él nos llama a vivir en santidad, a no andar en los deseos de nuestra carne, a no andar amando las cosas del mundo, sino a vivir en santidad, porque Él es santo, porque todo pecado contrista a Dios, contrista al Espíritu Santo. Ahora, regrese a nuestro pasaje, Efesios capítulo 4, aquí están mencionados algunos pecados en específico, y voy a nombrarlos. Pero quiero que sepa antes que nada que todo pecado contrista al Espíritu Santo. No hay pecados pequeñitos, pecados grandes, unos que contristan poco, otros que contristan. Todo pecado contrista al Espíritu Santo. Y es por eso que cuando pecamos, porque pecamos, hermanos, pecamos, diariamente pecamos. No deberíamos de quedarnos sin confesar pecados. Porque cada minuto que pasa, cada hora que pasa, cada día que pasa, cada semana que pasa, me da tristeza, me da miedo pensar que meses pasan o años pasan para algunos sin confesar pecado. Tiene al Espíritu Santo de Dios contristado, no está en comunión con Dios y por lo tanto el Espíritu Santo no puede hacer muchas de esas cosas que Él quiere hacer por su vida. Ahora voy a decir lo mismo que dije al principio, si usted es creyente, esto le va a interesar. Esto le va a importar. Si no, no le va a importar. Porque no tiene al Espíritu Santo de Dios en usted. Y tiene peores problemas. Tiene más serios problemas.
Varios de estos pecados que menciona Efesios 4 también los menciona Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, donde habla de 6 pecados que aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y Dios no cambia, hermanos. Lo que quiero decir es lo que Dios aborrecía en el Antiguo Testamento, Dios lo sigue aborreciendo el día de hoy. Lo que era abominación para Jehová en el Antiguo Testamento sigue siendo abominación a Jehová el día de hoy, porque Dios no cambia. Su palabra no cambia. Yo sé que los tiempos cambian, yo sé que las modas cambian, yo sé que la gente cambia, yo sé que la moralidad de la gente tristemente ha cambiado porque se han apartado de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no cambia. Y no vamos a rebajar a Dios los estandartes, las normas de Dios, según a los tiempos de hoy, según los estandartes, las normas de conducta aceptables del mundo, de la sociedad hoy en día, sino que debemos de nosotros querer elevar, vivir al nivel de que Dios quiere que vivamos. Dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, no te moldees a este siglo, al sistema de valores de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El Señor quiere que nuestro entendimiento sea renovado para poder transformarnos, porque no quiere que vivamos como el resto del mundo vive. Dice la Biblia en primera de Pedro 3, dice, basta ya el tiempo pasado para andar como los otros gentiles. En Romanos capítulo 6 dice, ya el Señor ya te rescató, ya te libró, eras esclavo del pecado, pero el Señor te libertó. No quieras otra vez esclavizarte al mismo pecado de donde Cristo te sacó. Pero como cristianos, no estamos conscientes. No vivimos conscientes porque no nos estamos alimentando espiritualmente, porque no estamos procurando andar en comunión con el Señor, y por eso se nos hace fácil pecar. Y luego nos acostumbramos al pecado y lo toleramos y nos acostumbramos al punto de empezar a practicar. En el Espíritu te puedes deleitar. En el Espíritu te puedes deleitar, ir a una conferencia, ir a un servicio de avivamiento y estar hasta en 2 y 3 predicaciones y estar diciendo amén y gozándote y decir, qué bueno estuvo eso, aunque salgas con el tremendo dolorón de espalda y cintura y las pompis que ya no las aguantas por estar aplastado ahí tanto tiempo, especialmente cuando estás en conferencias con sillas ahí, ¿verdad? Duras. Pero sales contento, gozoso, porque pasaste ese tiempo escuchando palabra de Dios. En el Espíritu. En la carne 45 minutos se te hace una eternidad. Porque la Biblia lo dice. Yo creo sinceramente que la razón que muchos vienen es por obligación. Yo creo que muchos vienen por deber. Muchos vienen porque pues costumbre. Muchos vienen quizás por temor. Es bueno tener temor a Dios. Y es bueno tener deber. Y es bueno cumplir con nuestras obligaciones. Y es bueno mejor estar en la iglesia que estar haciendo otra cosa. Lo sabemos, pero no estamos disfrutando. ¿Sabe por qué? Porque no andan en el Espíritu, andan en la carne. Y a propósito, si no anda en el Espíritu, va a entender muy poquito de lo que se está predicando. Le va a pasar por aquí. Le va a entrar por aquí, le va a salir por aquí. No va a hallar cabida en su corazón, porque anda en la carne, no anda en el Espíritu. Y el Espíritu es el único que le puede dar discernimiento para entender la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu que Él quiere usar para penetrar hasta partir su corazón. Pero en la carne, no. Y esa es la triste condición de la iglesia hoy en día. Que andamos en la carne y en el Espíritu. Si algo contrista al Espíritu Santo, es parte del contexto. Ahí está. Lo primero que dice es: despójate del viejo hombre, vístete del nuevo hombre. Anda en el Espíritu. Si no quieres contristar al Espíritu Santo.
Hermano, todas las funciones, todo lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, lo convence de pecado, le sella, lo regenera, le enseña, le guía al creyente para que no tome malas decisiones, intercede por el creyente en oración porque no sabemos cómo pedir, Él intercede por nosotros, nos consuela cuando nos sentimos desanimados, tristes, cargados, dolidos, habita en nosotros. Todo eso es detenido, es estorbado, es limitado cuando Él está contristado. Él no va a interceder como pudiera interceder si lo tienes contristado. Y lo tienes contristado porque andas en la carne, porque no alimentas el espíritu, porque no crucificas tu carne, lo tienes contristado. ¿Cómo va a guiarte a tomar las decisiones correctas si está contristado? ¿Ah? En Primera de Tesalonicenses dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo vas a poder ver para no tomar un paso cuando el Espíritu Santo, que es tu guía, está apagado? Trata de caminar en la oscuridad. Te vas a dar una y otra caída, te vas a golpear una y otra vez, te vas a dar un tope tras otro tope porque no puedes ver. Eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo está apagado. Cuando está contristado. Y lo contristamos porque andamos en la carne y no andamos en el Espíritu. Por no tomar la decisión todas las mañanas, así como usted toma la decisión de ir a cambiarse. En la mañana usted se levanta y usted se viste, ¿no? Usted se viste, no va a salir encuerado. Usted no se va a poner la misma ropa sucia del día de ayer para el día de hoy. Va a despojarse de esa ropa y se va a vestir de la ropa limpia. ¿Sabe que esa es la decisión? Es una decisión diaria del cristiano. Vestirse del nuevo hombre, despojarse del viejo hombre, crucificar la carne y andar en el Espíritu. No espere que va a suceder nada más porque usted dice, ay Señor, lléname de tu Espíritu. No espere que Dios lo va a hacer, a menos que usted decida físicamente, o sea, en su mente, despojarse, decir, Señor, yo no quiero andar en la carne, la dejo a un lado, ayúdame a revestirme de ti, Señor, del nuevo hombre, andar en tu voluntad. Señor, voy a leer mi Biblia, voy a alimentarme espiritualmente, antes de procurar mis huevitos, antes de procurar mi avenita, antes de procurar mi desayunito, mis pancakes, mi burrito, lo que sea, voy a procurar alimentarme con algo de la palabra de Dios. Voy a orar a mi Dios para pedirle fortaleza, para pedirle dirección, para pedirle que me ayude a no pecar, porque quiero andar en el Espíritu. Como comienzas el día, así lo vas a terminar, mi hermano. Entonces, lo primero que contrista al Espíritu Santo es andar en la carne. Luego dice el versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La mentira no solamente es abominación a Jehová, sino que contrista al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Dios es verdad, Cristo es verdad, el Espíritu de Dios es Espíritu de verdad. Y la mentira lo contrista. Hermano, la mentira es terrible. Cuando uno empieza a mentir, va a tener que mentir más, y va a tener que mentir más, y va a tener que mentir más, y va a tener que mentir más. El único remedio para la mentira es hablar con la verdad. Es confesar la mentira, hablar con la verdad. Ay, pero es que, ¿y las consecuencias? Sí, siempre nuestras malas decisiones traen consecuencias. Siempre el pecado trae reproche y trae vergüenza. Pero mientras no confesemos pecados y andemos con mentiras, vamos a seguir mintiendo y la mentira contrista al Espíritu Santo de Dios. Y recuerde, un Espíritu Santo contristado no intercede por usted, no le ayuda en su debilidad, no le va a consolar como Él quisiera consolarle, no le va a guiar como Él quisiera guiarle, no le va a enseñar como Él pudiera enseñarle, porque lo tiene contristado. Por esa mentira que traiga, o mentiras que carga. Quizás está mintiendo a su esposa, hermano.
Hay cosas que usted está ahí ocultando, que no le ha confesado. Quizás está mintiéndole a su esposo, hermana. Quizás estás mintiéndole, muchacho, muchacha, a tus padres. Y hay cosas que andas haciendo y estás practicando y estás llevando a cabo en tu vida que tus padres no saben. Y sabes que si ellos supieran, quebrantaría su corazón, quedarían bien desilusionados, quedarían bien decepcionados en ti. Entonces dicen, no, mejor no, porque no quiero decepcionar a mi papá y a mi mamá. Pero entonces tienes que decir más mentiras, y tienes que decir más mentiras, y traes al Espíritu Santo apagado. Por eso no hay deseo espiritual, no hay una naturaleza espiritual en tu vida, porque el único que da vida es el Espíritu Santo, y lo traes apagado, lo traes contristado. ¿Por qué no confiesas tu pecado? ¿Por qué no te sientas a hablar con tu papá y tu mamá y le cuentas lo que has estado haciendo, lo que estás viviendo, las cosas que has andado viendo, las amistades que tienes? Hay algunos de ustedes padres que están mintiendo a sus hijos. Y yo he conocido padres en nuestra iglesia que le han mentido a sus hijos y les han ocultado cosas. Tarde que temprano tus hijos se van a dar cuenta de la verdad. Y va a ser una triste desilusión que les va a afectar el resto de sus vidas. Porque si hay alguien que los hijos tienen alta estima es a sus padres. Y si hay una desilusión grande es cuando se dan cuenta que sus padres son mentirosos o hipócritas. Y es una triste realidad. La mentira contrista al Espíritu Santo. Dice la Biblia más adelante ahí, versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y dice más adelante, versículo 31 y 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. El enojo, el coraje, la ira, la falta de perdón, la gritería, la amargura, contrista al Espíritu Santo. Dice, airaos, pero no pequéis. No contristéis al Espíritu Santo. No dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice Santiago. Pero muchas veces nos dejamos enojar por algo que no nos pareció, por algo que nos hicieron y nos justificamos que no puedo perdonar. ¿Y quién somos usted y yo para no perdonar? Mire conmigo Mateo, por favor, capítulo 18. Mateo 18, 21. No importa lo que le hayan hecho a usted, hermano, hermana, joven, señorita. No importa lo que te hayan hecho, no importa lo que te haya pasado. Tú no tienes excusa ni derecho para no perdonar. Te lo digo con la autoridad de la palabra de Dios. No importa lo que te haya pasado. No importa. Si no perdonas, estás desobedeciendo la palabra de Dios, y Dios dice en su palabra que no, Él no te va a perdonar a ti si tú no perdonas. Así te la pone. Así la pone Dios. Y cuando empezamos a ver la realidad, entonces empezamos a darnos cuenta, no, pues mejor es que perdone. Porque yo quiero el perdón de Dios en mi vida. Porque todos los días pecamos y todos los días necesitamos el perdón de Dios. Mateo capítulo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Yo creo que Pedro se sentía, si 7 veces ya es demasiado. ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. 490 veces. ¿Tanto así? Sí, ¿y sabe qué? Diariamente. No, para que se dé cuenta que no importa las veces que tienes que perdonar, debes de perdonar. Porque dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que cada día
tenemos que estar dispuestos a perdonar hasta 490 veces. No que nadie nos va a ser necesario eso, pero el Señor está reforzando la importancia de que no importa las veces, tú debes perdonar. Ese es Cristo hablando. Versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. Y déjeme decirle, era una cantidad imposible de pagar, nomás para que entienda eso. 10,000 talentos en toda una vida de trabajo no se podía pagar. Así tanto dinero era. ¿Ok? Versículo 25, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido ¿a qué? A misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios era como un mes. Como 3 meses. 3 meses de salario. Y era una gota comparado con lo que se le perdonó a él. Su consiervo le debía a él 100 denarios. Y haciendo de él, lo ahogaba, le ahorcaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, igual como él hizo con su señor, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Exactito las mismas palabras que él le había dicho unos momentos antes a su señor. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, ¿sé qué, hermanos? Se entristecieron mucho. Eso es lo que pasa con el Espíritu Santo cuando no perdonamos. Porque ellos sabían, mira nada más lo que nuestro Señor te perdonó a ti. Una deuda que nunca en toda tu vida y toda tu familia nunca hubieran podido pagar. Y nuestro Señor te lo perdonó a ti. Los consiervos. Y tú no pudiste perdonar a tu consiervo 100 denarios. Esa cantidad tan pequeña no se la pudiste perdonar. Y se entristecieron mucho. Ahora el Señor Jesucristo está contando esta parábola. Está contándosela principalmente ¿a quién? A Pedro, que le dijo hasta 7 veces. No, pero ¿por qué tengo que perdonar tanto? Y principalmente para que él entendiera, está contando esta parábola el Señor. Versículo 31 dice, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo ¿qué? Malvado. Otra palabra que él es, malagradecido. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener ¿qué? Misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No le conviene no perdonar, hermano. Entiéndalo. Usted sale perdiendo con no perdonar. Usted se pierde la bendición de Dios en su vida. Usted se pierde que el Señor tenga misericordia de usted. El Señor se fija, claro que se fija. Se fija en nuestras actitudes, claro que se fija en nuestras actitudes. Pastor, pero no sabe lo que me hicieron, no sabe lo que me pasó. Dios lo sabe y Él promete consolarle en su problema, pero dice, perdona, perdona. No guardes rencor, no te va a brotar una raíz de amargura, te va a estorbar y vas a contaminar a otros, no vas a servir para nada, vas a dejar de alcanzar la gracia de Dios en tu vida. Todo por agarrarte de eso que no quieres perdonar. Hermano, no perdonamos, oiga bien, agarre esto, no perdonamos tanto por el bien de la otra persona, perdonamos para nosotros mismos, para nuestro propio bien. El daño no lo hacemos nosotros. Y el Señor dice
quiero que sea de todo corazón, no de labios para afuera. Si tú no lo haces, yo tampoco te voy a perdonar a ti. Qué tremendo es esto. La falta, oiga bien, la falta, el enojo, la amargura, el resentimiento, la falta de perdonar, la falta de misericordia, contrista al Espíritu Santo. Así como esos consiervos se entristecieron mucho, el Espíritu Santo se contrista mucho con cristianos que andan agarrados de un rencor ahí de algo que no quieren perdonar. ¿Y cómo va a tener usted al Espíritu Santo obrando en su vida, intercediendo por usted, guiándole, enseñándole, ayudándole en su debilidad, consolándole, si lo tiene contristado? Por eso es que nos sentimos tan lejos del Señor a veces, hermano. Por eso es que nos sentimos que el Señor no escucha nuestras oraciones. Por eso es que nos sentimos que Dios realmente no me bendice como quisiera que me bendijera. Pero no es culpa de Dios, es que tenemos al Espíritu Santo contristado. Y luego dice aquí en Efesios, ya estoy terminando. Dice, versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El robo apaga, contrista al Espíritu Santo. Esperar de otros que otros me den para lo que yo debería de esforzarme y trabajar con mis manos. Esperar que otros paguen por mí cuando yo debería esforzarme para pagar para mis necesidades. Por eso menciona trabaje. La falta de esfuerzo contrista al Espíritu Santo. La flojera, la pereza contrista al Espíritu Santo. Y no hay una cosa en que más deberíamos de esforzarnos y en ser diligentes que en lo espiritual. Dice la Biblia, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dice la Biblia en Proverbios 6, oh perezoso, mira la hormiga. Y dice, aprende de un insecto que es más trabajador, más diligente que tú. Dice, un poco de sueño, un poco de dormir, dice, así vendrá tu necesidad como caminante. Dios nos hizo para trabajar, Dios nos hizo para esforzarnos. Hay que esforzarse en el trabajo personal, hay que esforzarse en la vida personal, hay que esforzarse en la vida familiar, hay que esforzarse en criar a los hijos, hay que esforzarse en servir al Señor, en los caminos del Señor. Hay que esforzarse porque Dios aborrece la pereza. Y eso contrista al Espíritu Santo. Y a propósito, ¿quieres saber cuál es el colmo del robo? Robarle a Dios. Es el colmo de robar, del hurto. Robarle a Dios. No pagar nuestros diezmos. Es el colmo de robar. Porque ¿cómo te atreves a robarle a Dios que todo lo sabe, que se da cuenta? Quizás se pudiera entender, no justificar, pero entender que tomes algo que no te pertenece de alguien que no se va a dar cuenta, pero ¿con qué cara? Cuando Dios todo lo sabe. Y le robas a Él, lo que dice la Biblia, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros habéis robado, ¿en qué? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed vuestros diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice Jehová. Y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pero dice, no te atrevas. Dios es bueno con nosotros. Dios ha prometido nunca desampararnos. Dios suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en glorias. Aún hasta el que está desempleado puede cobrar algún dinero. Nadie aquí se queda
completamente en la calle, menos un hijo de Dios, porque la Biblia dice, no he visto justo desamparado ni que mendigue pan. Dios cuida de sus hijos. Qué malagradecidos somos que cuando tenemos nos dan, llega nuestro cheque, nuestro salario, nuestro ingreso, cualquiera que sea, y le robamos a Dios, no le damos su parte. No me diga que eso no es parte de esto, hermanos. Eso contrista al Espíritu Santo. Y mientras usted está ahí orando a Dios que le bendiga y que le prospere y que le dé más dinero y que supla para sus necesidades, tiene al Espíritu Santo de Dios contristado, que no intercede por usted para nada, porque dice, sin vergüenza le estás robando a Dios. ¿Y cómo me puedes pedir que te bendiga y te prospere? No es un asunto de que le falte dinero, mi hermano, de que no tenga suficiente, es un asunto de fe y es un asunto de fidelidad, de obediencia. Hay gente en nuestra iglesia que son madres solteras, que están apenitas, no tienen esposo, trabajan un trabajito con el mínimo, pero no faltan a su diezmo. Y tienen un techo sobre su cabeza y tienen que comer y alimentan a sus hijos y salen adelante. Es pura desobediencia, pura falta de disciplina, pura falta de fe. Y Dios lo llama más claro, robo. Y eso apaga, contrista al Espíritu Santo de Dios. ¿Ahí me está escuchando? Por eso Dios no le puede dar más. Por eso le dice Dios a los judíos, les manda a decir con su profeta Ageo, recogéis mucho, dice, y guardas poco. Y lo que guardas se te va como un saco roto. Y lo que llegas a juntar, lo disiparé con un soplo. Porque te has olvidado de mi casa. Porque estás robándole a Dios. Amén, hermanos. También menciona ahí palabras corrompidas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y palabras corrompidas, hermanos, no nada más es maledicencia, no nada más es majaderías. Es también críticas, chismes, calumnias, quejas, murmuraciones. Amén. Todo eso, chismes, críticas, murmuraciones, calumnias. Dice la Biblia que Dios escuchaba las murmuraciones, las querellas del pueblo de Israel en sus tiendas y que se llenaba de ira, de indignación. Porque estaban en sus tiendas criticando a otros, chismeando de otros, calumniando a otros, quejándose. Y Dios tomaba todo muy personal y decía, estas quejas contra Moisés, contra Aarón, contra los otros, son contra mí en realidad. Así lo dice, ahí está en su palabra. Dice la Biblia, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y dice la Biblia que las palabras corrompidas contristan al Espíritu Santo. Y por último, la indiferencia. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 16 en adelante. Y quiero recordarle, hermano, que estas no son sugerencias. Estos son instrucciones y mandamientos para cómo vivir como cristianos. ¿Ya lo encontró? Primera de Tesalonicenses 5:16. Estad siempre como gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, yo no sé si usted agarra esto, pero ¿sabe lo que es agradecido? Ser agradecido es una actitud. Estar siempre gozosos es una actitud. Amén. Dios mira nuestras actitudes, la actitud de nuestro corazón. Y por eso dice, vas a entrar por esas puertas, por los atrios de la casa de Jehová, entra con alabanza, entra con acciones de gracias, entra con gozo, con alegría. Vas a servirme, servid a Jehová con alegría. Amén. Porque a Dios le interesa no nada más que hagamos algo, sino cómo lo hacemos.
Dice el versículo 19, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Lo que muchos hacen cada vez que hay servicio. Y están viendo su teléfono, están durmiéndose, están platicando, están entra y sale. O simplemente falta. ¿Sabe lo que es todo eso? Menospreciar las profecías, menospreciar las predicaciones. Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Pero en medio de todo eso dice, no apaguéis al Espíritu. O sea que, hermanos, lo que apaga al Espíritu, lo que contrista al Espíritu es la indiferencia. Si a usted no le importa, a usted no le interesa lo que acabo de predicar, oiga bien, o es porque anda bien carnal, anda en la pura carne. Eso explica que no le interese mucho lo que estoy diciendo. Porque la carne, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y no se sujetan a Dios ni tampoco pueden. No pueden agradar, no les importan las cosas de Dios. Es que a lo mejor su problema aquí es que usted tiene un serio problema de carnalidad en su vida. Y por eso Pablo le dice a los corintios, no les pude hablar como a maduros, como a cristianos, como a creyentes, les tuve que hablar como a niños, porque aún sois carnales. Qué importante es, hermano, de una vez por todas que usted madure y crezca y ya deje su carnalidad. Este asunto toma diligencia diariamente. Si a usted no le importa es porque anda en la carne o tiene un corazón endurecido por el pecado, dice Hebreos capítulo 3, si oyeres hoy, como dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y más adelante dice que fueron endurecidos por el engaño del pecado. A lo mejor usted está aquí y está indiferente, no le importa mucho lo que estoy diciendo porque su problema es que tiene un corazón endurecido. Déjeme decirle que lo único que queda para alguien con un corazón endurecido es lo que Dios le mandó a Ezequiel a hacer o a Jeremías a hacer en el Antiguo Testamento, de agarrar una vasija de barro que ya no se podía reparar y la estrelló en el suelo y dijo, así voy a tener que hacer con ustedes, voy a tener que quebrantar, porque ya no está pliable, porque ya no está blandito ese barro. La Biblia dice que somos barros y Él es el alfarero. Amén, hermanos. Ya no estás blandito, ya estás duro, ya no dejas que Dios te hable, ya no tomas decisiones, ya no te conmueve la predicación de la palabra de Dios. Entonces Dios dice, espérate porque lo único que te queda es quebranto. Y eso, mi querido hermano, es duro. Por eso se llama quebranto. Oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice, el pueblo que lo hizo vieron lo que sucedió. Probaron, no me pruebes, no endurezcáis vuestros corazones. Qué terrible es esa condición. Qué triste es esa condición. Y si a usted no le importa, no le interesa lo que acabo de predicar, la otra opción, la otra posibilidad es que usted no es salvo. Que pues en realidad es peor tantito. Porque dice la Biblia que si alguno tiene el Espíritu Santo en él, es que no es de él. No es de él. Quiere decir que todavía estás perdido en tus pecados. Quiere decir que si mueres te vas derechito al infierno. Y la gente más difícil de convertirse al Señor es la gente que se han engañado a sí mismos y han estado en la iglesia mucho tiempo, pensando que son salvos cuando realmente no lo son. Necesitamos un edificio, hermanos, amén. Necesitamos un milagro de Dios. Necesitamos la provisión de Dios. Necesitamos la bendición de Dios. Yo tengo una nieta ahorita en el hospital y necesito que Dios oiga mis oraciones y la sane. Usted tiene necesidades. Como iglesia tenemos necesidades. Pero el único que puede interceder por nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Y si lo tenemos contristado. Porque no nos da la gana, por un corazón endurecido, porque andamos en la carne. Entonces, ¿qué más puede ser? ¿Qué podrá hacer el Espíritu Santo por nosotros? Si lo tenemos apagado y lo tenemos contristado. Vamos a orar, por favor, todos ojos cerrados. Señor.